Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. Quiero iniciar el programa de la fecha con sentimientos de pena, de dolor por el fallecimiento en un accidente vehicular eh, de Julio César de la Rosa, hijo, 33 años, muchacho profesional de la comunicación, con una hija de 4 años. Un muchacho dedicado al trabajo, emulando al padre Julio César de la Rosa Tribulcio, quien es un abogado de prestigio del país, docente, un hombre que ha dedicado su ejercicio a la lucha contra la corrupción. Dirige a DOCO, que es la Alianza Dominicana contra la Corrupción Administrativa, eh, contra la corrupción, ADOCO, que es una entidad que ha librado duras batallas y está siempre vigilante, haciendo denuncias, eh, exigiendo transparencia, procurando que los procesos en República Dominicana se deben como deben darse. Este joven, después de compartir con su familia el pasado domingo, en la noche, sábado, perdón, sábado en la noche, con unos amigos y familiares en San Cristóbal, regresaba hacia la capital, cada uno en su vehículo, su padre y demás familias en su vehículo, él venía en su vehículo también. Parece que se desmontó por alguna situación, quizás del vehículo o algo, y un vehículo lo atropelló. Murió. Qué pena, qué sentimiento de dolor para un padre que decía, así reseñaban los medios de comunicación, era su amigo, su confidente, su mano derecha, un joven en que él había puesto tantas esperanzas de haber cumplido el deber de llevarlo a una profesión, a ser un hombre de bien, como es Julio César de la Rosa. Qué pena, Julio César de la Rosa es un gran amigo, un amigo entrañable. Aquí ha estado con nosotros en varias ocasiones analizando temas jurídicos, temas coyunturales, eh, de la situación política, social del país, principalmente en el orden jurídico, que Julio, junto con eh, Vidal Potentini, Trajano Vidal Potentini, hacen una pareja perfecta, son grandes amigos y tienen accionar juntos en muchas actitudes. Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados, es también un prestigioso jurisconsulto que ha dedicado su vida al tema de la justicia, al tema del derecho, también un hombre de bien. Son grandes amigos, incluso tienen sus bufetes y sus oficinas muy cerca, tanto el ADOCO como Justicia y Transparencia, que dirige Vidal Potentini, están a media cuadra una de la otra. Cuando recibí la información se me conturbó el alma. Cuando conversé con Julio César, se me desgarró el corazón. El hombre siempre fuerte, que ha estado luchando siempre con los problemas de la familia, y era un hombre que era ese timón con su padre, con su hermana, y ahora recibir este impacto, este golpe de, de su hijo, lo que tiene que estar pasando por el alma de Julio César de la Rosa no es envidiable. Es un momento de el apretón de manos, del abrazo, de la solidaridad, y eso hacemos desde Oye País. Se me conturba el alma. Uno que es padre, que tiene sus hijos, sabe lo que es esa lucha cotidiana por guiar, por cumplir con ese deber de llevar a
feliz puerto para que sean hombres y mujeres de bien. Y un accidente fatal, desgraciado, de un tirón se lo lleva. Paz a los restos de Julio César de la Rosa, hijo, 33 años, señor. 33 años, en la flor de la juventud, por así decirlo. Comenzando a vivir, a desarrollar la vida profesional, la vida de padre, de persona que conforma un hogar. Es una gran pena. Tenemos vaguada, hablamos mucho de reformas en estos días, reforma constitucional, reforma tributaria. Tenemos la presencia de los gobernantes del mundo y los dirigentes políticos del hemisferio en la cumbre de Lucerna, en Suiza, en favor de la paz. En Ucrania. En Haití, un tema que debe preocuparnos y nos preocupa, además de todo lo que vivimos, el tema de la religión y la presencia musulmana. La Voz de los Estados Unidos de América analiza el tema de las elecciones en Venezuela y cómo el madurismo no las tiene todas consigo, aunque ha hecho todas las presiones del mundo para tratar de mantenerse en el poder a como dé lugar, como ha dicho Nicolás Maduro. Estos y otros temas los analizaremos con detalles después de la pausa. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, aseguró que la proyectada reforma al texto constitucional se centrará en la limitación a la reelección presidencial y la independencia del Ministerio Público. Al mismo tiempo dijo que el presidente Abinader prepara una reforma puntual para, entre otras disposiciones, hacer más difícil el mecanismo de elección presidencial. El funcionario explicó que además el jefe de Estado se propone presentar a la Asamblea Nacional una propuesta consensuada con la participación de todos los sectores políticos, sociales y económicos. El obispo de la diócesis de la Altagracia, Monseñor Jesús Castro Marte, advirtió que el borrador de reforma a la Constitución que se va a proponer debe ser el producto del consenso de todos los sectores de la sociedad nacional. En un post en su perfil de la red social X, antigua Twitter, Monseñor Castro Marte además consideró que todo el que haya analizado y estudiado el caso debe presentar su punto de vista. La Junta Central Electoral ha estado inmersa en un proceso de licitación internacional para contratar la empresa que expedirá más de 8 millones de cédulas de identidad y electoral, un documento de policarbonato donde se promete incorporar un chip electrónico e importantes medidas de seguridad a un costo de 2.081.674.980 pesos a ejecutarse entre 2024 y 2025. La integridad territorial de Ucrania debe ser la base para cualquier eventual acuerdo de paz que ponga fin a la guerra rusa de 2 años, acordaron conjuntamente casi 80 países en una conferencia en Suiza. Sin embargo, algunos países en vía de desarrollo no se sumaron a la declaración. El comunicado conjunto fue firmado por 78 países y concluyó 2 días después de sesiones en Bürgenstock, Suiza, un evento que fue marcado por la ausencia de Rusia, país que no fue invitado, aunque algunos expresaron sus esperanzas de que acudirá a futuras gestiones para la paz. La situación en los frentes es cada vez peor para Ucrania, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que instó a Kiev a considerar el plan de arreglo propuesto esta semana por el presidente ruso Vladimir Putin, que ha sido rechazado por Ucrania y los países que la apoyan.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha disuelto el influyente gabinete de guerra que se encargaba de dirigir la guerra en Gaza, según dijeron funcionarios israelíes, días después de que un miembro clave del organismo renunciara, frustrado por la gestión de la guerra. La noticia era esperada tras la marcha este mes de Benny Gantz, quien atribuyó su decisión a su creciente frustración con cómo gestiona la guerra Netanyahu. La ausencia de Gantz hace que el primer ministro dependa más de sus aliados ultranacionalistas para gobernar, y la disolución del gabinete de guerra refleja que se están produciendo cambios mientras Israel continúa con su guerra en Gaza después de 8 meses. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Desde el mismo inicio de la semana hemos estado nueva vez recibiendo los efectos de lluvias, una vaguada que pasa, otra vaguada que viene en gran parte del país. En el Distrito Nacional, en la capital, no ha sido tan fuerte, pero sí en otros puntos de la geografía nacional. Y estamos en las puertas del inicio del verano. No sé cuál verano, estamos aquí el domingo pasado se estaba hablando de temperaturas por encima de los 37 grados. 37, se dice que llegó a 40 en algunos puntos del país. Yo vuelvo y repito lo de siempre. Tenemos 2 temporadas, verano e invierno. Parece que vamos a entrar en el tiempo de invierno. Llamas, todo quemándose. El jueves, este jueves 20 de junio, inicia el verano. 93 días de intenso calor, de temporada ciclónica, de altas temperaturas, que dura hasta el 22 de septiembre. Son las noches muy largas, los días muy largos, las noches más cortas. El verano en República Dominicana. Cuídese de las lluvias. Sigan los lineamientos, las informaciones, las advertencias de las autoridades para evitar que lluvias provoquen, además de daños materiales que muchas veces ocasionan, puedan producir desgracias personales, pérdidas mayores en su propiedad o en sus cosechas, en su ganadería. Estamos advertidos y ya no hay ninguna excusa de que nos llegó un mal tiempo, nos llegó un ciclón, nos llegó una tormenta y mira lo que ha hecho y no sabíamos nada. Ya no hay excusas para ello. Llévese de lo que dicen las autoridades y evitemos contratiempos. Evitemos contratiempos. Miren, estamos involucrados en el tema de las reformas. Varias organizaciones siguen anunciando lo que debe ser una reforma fiscal. Yo no diría ideal, pero sí que pudiera ser lo menos traumática, lo menos lesiva para muchos sectores de la sociedad. Las reformas fiscales, y todo el mundo estuvo conteste durante la campaña electoral, antes de la campaña, a lo largo de los últimos 2 o 3 años, de que
el gobierno central, no importa que sea el gobierno que dirija Luis Abinader o que dirija Rudy González o que dirija Twingo, el gobierno central de la República Dominicana, en la estructura que tiene y el crecimiento que está sufriendo el país, requiere de mayores recursos para poder satisfacer las demandas de la sociedad, para poder cumplir con la deuda social, con las facturas vencidas que tenemos de obras públicas, de asistencia, de acción del gobierno, del uso de la burocracia oficial. Se necesitan más recursos. La presión tributaria de República Dominicana está por debajo de la media para el tamaño de la economía de República Dominicana y para la inversión que hace República Dominicana o que debe hacer República Dominicana anualmente. Carlos Cuello ha hablado mucho de esto en nuestros conversatorios sobre la situación de la economía. La semana pasada decía, ¿qué vamos a decir de la reforma fiscal? No tenemos un borrador en las manos, no tenemos una idea de cuál va a ser en sentido general los puntos que serían reformados y que serían aplicados para lograr esos recursos que demanda el Estado. Y hay muchas organizaciones, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha anunciado que va a presentar un proyecto, por así decirlo, con las reformas más importantes que necesita el sistema fiscal, el sistema tributario, el sistema de la economía dominicana. Lo mismo ha hecho INTEC. Se ha hablado varios expertos en temas fiscales, economistas, los partidos políticos, las organizaciones empresariales, sectores del gobierno, de la oposición política. Han estado hablando sobre que se debe hacer esto y que se debe hacer aquello. ¿Por dónde vendrán los tiros? No se sabe. Lo que todo el mundo está conteste son de dos cosas. De que debe haber un ajuste al sistema fiscal y económico de la República Dominicana y que cual que sea esa reforma, ese ajuste, va a significar en constreñimiento, en tener que apretarse los cinturones para poder lidiar con lo que podría ocurrir con las cargas impositivas y con lo que podía surgir de un encarecimiento en la vida cotidiana. Esto porque, por ejemplo, el gobierno está atrapado y sin salida. Tiene una nómina estatal, pública, que se reputa como alta. ¿Pero qué hace? Habla de 700,000 y tantos empleados. Lanza 250,000 o 300,000 empleados a la calle para bajar la nómina. Va a contribuir con el desempleo y va a contribuir con uno de lo que son los factores principales de lucha en la recuperación del proceso de la economía, el desempleo, y la carga social que esto produce y la inconformidad social que esto produce se puede traducir en situaciones de inestabilidad que afectarían la misma producción. Por ejemplo, el turismo, que aquí comienzan a haber desórdenes y qué sé yo cuánto. Y comienzan a haber intranquilidades sociales, desigualdades mayores e inequidades. ¿Qué puede hacer el gobierno? Bajar el gasto en la burocracia pública. Podría ser. Por la tecnificación, por la tecnología, por una serie de cosas, pero representaría también necesitar menos personal. El gobierno dominicano está invirtiendo un 86-87% del presupuesto anual en gastos fijos. Y para gastos de inversión apenas queda el 13% del presupuesto. Gasto de inversión significa
carreteras, el metro, el teleférico, servicios adicionales en el sector salud o en la educación, enfrentar los embates de los fenómenos atmosféricos, los problemas que generan. Construir escuelas, enfrentar las situaciones en inversión que tiene el país. Solamente el mantenimiento de la fuerza de frontera para garantizar la seguridad nacional de cara al conflicto político violento que se vive en Haití significa millones y millones de pesos y es necesario. Se no puede prescindir de esto. Bueno, vamos a quitar a los soldados de la frontera y que vengan a sus cuarteles, que se queden ahí tranquilos. Si pasa algo, los mandamos. No es así. Entonces estamos ante una realidad. Y esa reforma fiscal hace tiempo que debió haberse hecho. Desde hace 3 años y pico se sometió incluso un borrador de reforma al Consejo Económico y Social para su discusión, pues aquello fue un fracaso porque el gobierno en ese momento vio la avalancha de críticas que se le venía encima. Estaba el reflejo de lo que había pasado en Colombia cuando se trató de meter una reforma fiscal y lo que pasó en Panamá, los desórdenes y la agitación laboral, lo que pasó en Chile cuando se trató de imponer algunos impuestos también nuevos y el gobierno reculó, la sacó de juego y entonces caímos en el proceso electoral. Que no es verdad que ningún gobierno se va a involucrar en un proceso electoral en una reforma fiscal porque eso es afilar cuchillo para su garganta. El desorden que hizo el gobierno de Hipólito Mejía en el 2004 con el tema de la economía, que después se lo cargaron a la quiebra del banco de Baninter y de los bancos. Pues ese desorden venía caminando y eso provocó en gran parte y se juntó con la crisis bancaria y se le atribuyó a la crisis bancaria por el desorden que hubo a lo largo de los 2 últimos años de ese gobierno. Le provocó a Hipólito Mejía con todos los cuartos que se dieron en el Congreso Nacional para modificar la Constitución, aquella grosería para modificar la Constitución, que hay fotografías de que se veían dirigentes del partido saliendo con fundas de dinero en fundas negras, con dinero para repartir en el Congreso, para aprobar el proyecto de reforma y aprobar la reelección, terminó en un fracaso político. 34% de la votación apenas tuvo Hipólito Mejía y eso provocó el retorno al poder del PLD y de Leonel Fernández, que duró 8 años en el poder y dio paso y relevo a Danilo Medina, que duró otros 8 años en el poder, hasta el 2020. Pero el meter una reforma fiscal en medio de la crisis o del concón electoral es un suicidio. Entonces el gobierno no lo hizo, lo postergó y ahora tenemos la obligación de hacer esa reforma. Y el momento es inmediatamente después del proceso de votaciones, donde el partido de gobierno y el presidente lograron un triunfo resonante, que le da incluso una facultad cuantitativa en las cámaras legislativas que le deja la apertura, de cierto modo fácil, para salvando ese estamento, ese escalón, pueda convertir en ley cualquier tipo de reforma. Esa es la realidad. Y así vemos cómo todo el mundo está hablando de reforma. Usted se encuentra con cualquiera y la gente lo que le dice, van a poner más impuestos, hay que saber lo que van a hacer y qué sé yo cuánto. La gente no sabe, no entiende. Eso hay que socializarlo, eso hay que explicarlo. Los expertos deben tener la paciencia necesaria y la madurez para esperar
que haya por lo menos un borrador oficial y poner en discusión el tema y hablar sobre la realidad del tema. Es como la gente que llama a uno por la mañana y le dice, la encuesta que van a presentar esta tarde, ¿tú sabes cuáles son los resultados? ¿Qué tú has sabido? Nada. Deja que la presenten esta tarde. No, pues yo quiero saber. ¿Y qué haces tú con saber 2 horas antes de la encuesta para decir que tú tienes información privilegiada? La información es la misma. Entonces, eso está pasando, por ejemplo, con este tema del proyecto de reforma, que dicen, todo el mundo dice que lo que se va a hacer es esto, lo que se debe hacer es aquello, o debe ser por aquí o debe ser por allí, sin que tengamos en las manos ese borrador de proyecto, porque aquel borrador de proyecto que se presentó hace 3 años y medio al Consejo Económico y Social son situaciones diferentes a la de la realidad del momento económico, político y social de República Dominicana hoy. No es el mismo, no es exactamente igual. Entonces, lo que pudo haber sido la idea de una reforma en aquel momento, pueden haber cambiado las coyunturas y las situaciones que generaban algunas de las medidas aplicadas, o en el interregno de 3 años y tanto de gobierno, se puede haber ganado experiencia, haber visto realmente caminos para seguir en el entorno de esa reforma que se piensa hacer y hacerla en forma diferente a lo que se presentó en aquel momento. Y él me comentaba, la persona ducha en asuntos de la economía, y lo que pasa es que esos son patrones establecidos, eso está muy claro, es por aquí o por aquí. Usted no sabe si lo van a hacer por aquí o por aquí. Y si entre una y otra cosa hay una brecha por donde meterse. Lo que todo el mundo está conteste, gobierno y oposición, poderes fácticos del país, la sociedad en sentido general, en que se necesita una reformulación para lograr presupuestos más ajustados y sin déficit y poder tener una cartera de recursos que permitan cumplir con el gasto público, con esa deuda social que tiene el Estado dominicano con el país, de reclamos que no se pueden satisfacer. Por ejemplo, el tema de la energía eléctrica. Desde cuando yo estaba chiquito, cuando yo oía hablar de las chichiguas de Julio Sauri, que provocaban los apagones, seguimos involucrados en el mismo problema, un problema serio, porque representa mucho dinero y representa muchos intereses, además de eso. De una situación que se ha ido prolongando y prolongando y prolongando, y se le han puesto parches y parches y parches y parches y parches, y no hay forma de llegar a una solución satisfactoria para la sociedad. Tarifas equitativas, producción suficiente, distribución suficiente, tarifas equilibradas, gastos en producción que sean ajustados a la realidad y a la demanda. Todo esto pasa. Voy a poner un caso solamente. Están los temas de los subsidios, están los temas de las exenciones, están los temas de las asistencias públicas, muchas cosas. Hay que ver cómo se va a conformar y se va a confluir dentro de una reforma fiscal que realmente represente la demanda de lo que necesita la economía dominicana, llevando la menor lesión posible, principalmente a la gente de clase media y de clase media hacia abajo, principalmente, pero a toda la sociedad en sentido general. Ya veremos. Eso lo tenemos ahí y va a ocurrir y va a pasar. En Suiza se desarrolló durante el fin de semana pasado, comenzando el sábado de la semana pasada, una reunión en Lucerna, una ciudad preciosa,
norte de Zurich, capital sueca, Suiza, con la participación de unos 90 y tantos representantes de países del mundo, con muchos jefes de estados y presidentes, para hablar y dar un apoyo a la búsqueda de paz, de soluciones pacíficas a la cruenta guerra a que Rusia ha sometido a Ucrania y los rigores de esa guerra, cómo han impactado en Europa y en gran parte del mundo. El presidente dominicano Luis Abinader, que fue invitado a esa reunión, estuvo allí. Y hubo gente que dijo aquí en República Dominicana: ¿qué hace Luis Abinader por allá en Suiza en un problema entre Ucrania y Estados Unidos y Rusia? Y ahí estuvo la versión del presidente que habló y planteó precisamente de cómo los efectos de la guerra, de la grosera invasión rusa a Ucrania, de la despiadada agresión a Ucrania, que significó una agresión para el continente europeo en sentido general, provocó serios problemas a la economía de República Dominicana. Se dirá, ¿por qué? Desestabilización en los precios del petróleo en sus principios, desestabilización en la provisión de materias primas, de los famosos commodities, trigo, sorgo, granos en sentido general, porque Ucrania se llama el granero del mundo, por así decirlo. La gran producción ucraniana de alimentos suple a muchas partes del mundo, República Dominicana inclusive. Y esto encareció los costos de esos productos que comenzaron a escasear, encareció también el transporte, fletes, y provocó un estado de inestabilidad en cuanto al abastecimiento, que se reflejó en las economías de muchos países, entre ellos de República Dominicana. El turismo, por ejemplo, 250,000 turistas aproximadamente al año, que provienen de Ucrania y de Rusia específicamente, se fueron a cero. O sea, había una razón para que el presidente dominicano estuviera allí. Además, ya las fronteras no existen, por así decirlo. Los problemas son universales. Miren lo que pasó en China con el desarrollo de este coronavirus o COVID-19 y cómo afectó al mundo entero. Miren cómo una acción en Shanghái de cerrar los puertos desestabilizó los precios y las frecuencias de los embarques a todo el mundo durante más de un mes y provocó una desestabilización económica. O sea, ya nada está lejos, todo está cerca, todo está interconectado. Y de una u otra forma, todos los países tienen una responsabilidad de lo que significa la paz, de lo que significa la búsqueda de la estabilidad mundial. Y desde Kenia se está montando una fuerza de intervención para venir a Haití, ahí al lado, a tratar de ayudar a resolver el problema de la violencia que generan las fuerzas de las bandas que dirige el señor Barbecue y otros delincuentes y asesinos haitianos. Nada está lejos, todo está cerca, todo está interconectado. Y la interrelación de una y otra situación provoca embates en cualquier tipo de economía. Entonces, la presencia del presidente de República Dominicana por 48 horas participó en esa cumbre y regresó a República Dominicana, pero dio esa mano a la búsqueda de la paz y de la solución de ese problema. Y cuando nosotros necesitamos estos apoyos
esta solidaridad por muchísimas situaciones que tenemos, que hemos tenido a lo largo de nuestra vida republicana. Ahí está la mano amiga también de esos otros países. Entonces tenía un sentido. Qué bueno que se realizó esta reunión. Usted me dirá, bueno, ¿en qué redundó eso? Sí, en que el mundo está preocupado, en que esto le pone una mira también a esa agresión rusa, que las pretensiones de Vladimir Putin de convertirse en el gran zar y de seguir por encima de todo el mundo sus indiscriminados bombardeos y ataques al pueblo ucraniano, que se ha portado con un valor y con una decisión de no dejarse avasallar por el poderío militar ruso. Que lo ayudó la OTAN, que lo está ayudando Occidente, Estados Unidos y los grandes países de Europa, sí, porque esa solidaridad acudió a Ucrania y de esa solidaridad es que hablamos. ¿Qué le puede gustar, lo que no le puede gustar? Pero esa es la realidad. Antes de concluir este segmento, quiero hacer un comentario sobre un tema que ha salido así en los medios de comunicación, pero que representa y tiene una gran importancia sobre lo que pasa entre nuestros vecinos. Se ha indicado que en Haití se ha ido instalando y se ha ido promoviendo y se ha ido expandiendo en los últimos pocos años el Islam, la religión musulmana. Se habla de que hay unas 31 mezquitas del Islam en Haití. Y usted me dirá, bueno, hay libertad de culto y todo el mundo hace lo que le da la gana y todo el mundo puede estar allá o aquí. Sí, eso es posible. Sin embargo, lo que hemos visto de la propagación de la religión musulmana y del Islam en muchos países mueve a preocupación. Porque no es la presentación del Corán versus la Biblia, o la forma de hacer, de alabar o de seguir a un Dios, que si es Mahoma, el profeta, o si es Jesús, que si es Alá o es Jehová. No se trata solamente de eso, sino de las costumbres y de las imposiciones que el Islam y los musulmanes establecen a sus ciudadanos, a las mujeres, por ejemplo, y de cómo desde las raíces de esas diferencias de adoración, de seguimiento del Islam, salen los grupos peores y más peligrosos del terrorismo internacional. No quiere decir que todo el que es musulmán o practica el Islam sea terrorista, no he dicho eso. Estoy diciendo de cómo se practica y de cómo hay desprendimientos o grupos que establecen el terrorismo, la muerte violenta de los enemigos, la inmolación, el suicidio colectivo para matar gente. Eso es lo que estamos hablando. Y lo que menos necesitamos en República Dominicana, un pueblo prominentemente cristiano, es tener nuevas incidencias que vengan a rivalizar, y quizás de qué forma, con esos, yo diría, sentimientos con los que nosotros hemos nacido y nos hemos criado a lo largo de toda nuestra vida republicana. Nuestras costumbres, nuestros hábitos. Entonces, eso hay que verlo con sus pinzas. No es que salgamos corriendo y que salgamos a desacreditar a los musulmanes. Pero ¿por qué en Haití una población en desbandada, con el grado de inestabilidad que acusa, con la gran situación de descontrol que tiene,
está siendo penetrada de esa forma por el islamismo. ¿Qué significa esto? ¿A dónde vamos a llegar? Pónganle ojo a esto. Permítame la palabra. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. En Venezuela hay elecciones pautadas para el 28 de julio. El chavismo, que es madurismo ahora, está tratando por todos los medios de mantener su dictadura de poder en el poder, de su régimen de fuerza duro, agresivo, antidemocrático, a como dé lugar. Pero parece que realmente el señor Maduro, Nicolás Maduro, no las tiene todas consigo en esta ocasión. Sacó de circulación a María Corina Machado, quien es una líder natural que fue creciendo en la oposición y que se perfilaba como la persona que podía hacerle sombra y poner en jaque el madurismo en unas elecciones. Y ahora, después de muchos tumbos, la sacó de circulación con un impedimento de 15 años para ejercer la política, con una serie de subterfugios de la justicia que controla el madurismo. Y una segunda persona, sugerida por la oposición, también fue puesta fuera de circulación. Y surgió Edmundo González, un político ducho que ha ido escalando posiciones. Y ahí está la demostración de un pueblo que está harto del madurismo, de cómo ha ido, pese a todas las trabas que le ha puesto el madurismo, cómo ha ido calando en la sociedad. Y hoy se ve como una seria amenaza para el madurismo. Y se esperan tremendismos de los grupos de poder para tratar de preservar el control del gobierno y el control del poder de Venezuela. Qué pena en uno de los países más democráticos del continente, en una situación tan compleja y tan difícil. Qué penoso lo que está pasando en Venezuela. Pero esa es la realidad. La Voz de los Estados Unidos de América, VOA, en su foro interamericano de esta semana, analiza el contexto de la situación, de cómo va avanzando para el mes próximo el proceso electoral presidencial de Venezuela y la situación en que el madurismo se encuentra. Un panel interesante, unos reportajes en profundidad que nos van a permitir comprender lo que está pasando en la política venezolana y qué podría pasar de cara a las elecciones. Jaime Moreno dirige este debate y este foro interamericano con el cual nos despedimos por esta noche aquí en Oye País. No se pierdan este análisis sobre la situación venezolana. Veámonos en esos espejos. Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dice que estaría dispuesto a firmar un acuerdo para reconocer el resultado de las elecciones. ¿Y para qué? Fue la respuesta del candidato opositor Edmundo González. La oposición duda de la palabra de Maduro tras los tropiezos que denunciaron en la inscripción del candidato de la plataforma unitaria, en el registro de votantes en el exterior y en el retiro de la invitación a los observadores electorales de la Unión Europea. Sin embargo, la campaña no se detiene. Edmundo González busca votos capitalizando la popularidad de María Corina Machado, quien lo acompaña en sus eventos de campaña. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro
apela a la figura de Hugo Chávez en sus piezas publicitarias para conquistar a los nostálgicos del chavismo. Antes de presentarles a nuestros invitados, hacemos contacto con la bellísima ciudad de Caracas. Allá se encuentra nuestra compañera Adriana Núñez Rabascal. Adriana, a pocas semanas de los comicios del 28 de julio, ¿qué dicen las encuestas? Hola Jaime, solo quedan 44 días para la elección del 28 de julio y hay una brecha enorme, de acuerdo con analistas, entre Edmundo González Urrutia, abanderado unitario de la oposición, y Nicolás Maduro, quien aspira a un tercer mandato. Esa brecha podría ser incluso, de acuerdo con estudios de la Universidad Católica Andrés Bello, de 3 millones de votos. El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello mostró un estudio de acuerdo con el cual González Urrutia podría alcanzar 7.500.000 votos, mientras que Maduro quedaría con un techo de máximo 4.100.000. A menos de un mes y medio de las presidenciales de Venezuela, y aunque su nombre no figura en la boleta electoral del 28 de julio, la líder opositora María Corina Machado recorre periféricos poblados de Venezuela buscando votos para el abanderado unitario Edmundo González. González supera al actual presidente Nicolás Maduro por al menos 15 puntos en intención de voto, según las encuestadoras Datincorp, Delfos y Consultores 21. La firma Poder y Estrategia le da una ventaja de 30%. Podemos hablar de números en frío y ahí el gobierno está electoralmente derrotado, ahí no hay dudas. El tema es cuáles son los escenarios que se van a plantear. Sin embargo, los sondeos coinciden en que en los últimos días Maduro ha recuperado terreno entre seguidores que se mostraban decepcionados. Pero bueno, tú estás ofreciendo una mejora en las pensiones, tú creaste un ministerio del adulto mayor, tú estás ahora también haciendo un esfuerzo con el tema de las motopiruetas, etcétera. Entonces todo este tipo de medidas cala, tiene un impacto. La cuenta regresiva para el 28 de julio ha estado marcada por la insistencia del chavismo en acusar a la oposición de prepararse para desconocer los resultados de la elección. Estoy listo para firmar un acuerdo ante el Poder Electoral para que todos los candidatos reconozcamos el boletín que va a leer el CNE el día de las elecciones. Estoy listo. Bueno, firmar un acuerdo ¿para qué? Para el primero que ha violado los acuerdos que firman es el gobierno, ¿sí? En medio de la campaña, las autoridades venezolanas han encarcelado a al menos 6 colaboradores de María Corina Machado. Bueno, aquí nos están cerrando el negocio porque vino María Corina Machado a visitarnos y pasó y nos compró 14 desayunos, gracias a Dios. Y también han castigado a quienes la han atendido en el interior de Venezuela. Cerraron la posada donde se quedaron el resto de los líderes políticos que acompañamos en la gira. Cerraron el restaurante que nos atendió. A la coyuntura se le suma la decisión del Consejo Nacional Electoral de retirar la invitación a los observadores de la Unión Europea. Sin embargo, el Centro Carter, la Comunidad del Caribe, entre otros, están hasta el momento entre los organismos internacionales que velarán por la transparencia de los comicios. Si bien la ventaja del candidato opositor Edmundo González Urrutia sobre Maduro es de 55%, sobre un techo de 30% que tiene Maduro, la población en Venezuela todavía está en la incertidumbre de si se le va a dejar competir o a última hora se va a suspender la tarjeta de la Mesa de Unidad Democrática, que es la coalición de partidos opositores que ha inscrito a Edmundo González Urrutia en sustitución de María Corina Machado. Por tanto, aún en la población existe esa suerte de limbo sobre lo que pueda pasar de aquí al 28 de julio. Muchas gracias, Adriana. Esa es la gran pregunta. ¿Qué va a pasar con la tarjeta en la que aparece Edmundo González? Nuestros invitados de hoy, en Caracas, Corina Lloris. Ella es filósofa, profesora y fue candidata de la Plataforma Unitaria, pero el oficialismo no le dejó inscribir la candidatura. En el estudio nos acompañan Antonio de la Cruz, analista político, es directivo de PDVSA, quien sigue muy de cerca los temas de Venezuela, y David Smolansky, coordinador del movimiento Venezolanos en el Exterior, coordina la campaña de la oposición aquí en la ciudad de Washington, y también estamos pues conectados todos con Corina Lloris desde Caracas. Corina, quiero arrancar contigo.
¿A qué atribuye la rápida transferencia de la popularidad de María Corina Machado, primero a usted cuando se suponía que usted era la candidata, y luego a Edmundo González con las cifras de las encuestas que nos acaba de mencionar Adriana? Buenos días, Jaime. Buenos días a quienes comparten conmigo hoy este programa. Muchísimas gracias por la invitación. La transferencia de votos, tanto a mí como a Edmundo, me pongo primero yo porque yo fui primero candidata, pero no por pedantería ni mucho menos, se debe precisamente a la presencia, el gran aceptación de María Corina y que la gente realmente está deseosa de hacer un cambio en el país, de que esto tome otro sendero y que nosotros salgamos de este desastre en el que venimos viviendo desde hace 25 años. Evidentemente que a quien señalara María Corina iba a tener aceptación por el público, por las personas, por la ciudadanía. Pero además de eso, en el caso de Edmundo González, un hombre ponderado con una trayectoria como embajador absolutamente impecable, un hombre pausado, realmente ha causado muy buena acogida y yo creo que capitaliza todo lo que María Corina está haciendo en el interior. Además que la campaña no ha cesado, nosotros estamos cada una en un terreno en lo que puede hacer y creo realmente que nosotros a lo mejor superamos hasta las mismas predicciones que decía Benigno en las declaraciones que dio con respecto a unos 3 millones por encima de Maduro. Sí. David, en el exterior, ¿cuál es el potencial de votantes? ¿Quiénes van a poder votar? Bueno, había una discriminación absoluta hacia los migrantes venezolanos para participar este 28 de julio. Para poner en contexto, hoy somos casi 8 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Aproximadamente cerca de 5 millones tenemos edad para votar, pero solo se les permitió a poco más de 69.000 inscribirse en el mes que dio el Consejo Nacional Electoral, donde fue un mes lleno de irregularidades, consulados que no abrieron, consulados que no facilitaron máquinas, consulados que no reconocían documentos para regularizar a los migrantes, como el Estatuto Temporal de Protección en Colombia, que fue uno de los casos más escandalosos, y lamentablemente cerca de 5 millones de venezolanos del exterior no podrán votar el 28 de julio, que representa el 22% de toda la población electoral. Aún así, a pesar de que la diáspora no va a poder votar el 28 de julio, va a tener voz, va a hacer ruido, se va a hacer sentir y vamos a acompañar a millones de venezolanos que el 28 de julio van a participar y que mayoritariamente van a votar por Edmundo González Urrutia. 5 millones de votos, una cifra bastante alta. Antonio, le transfiero el planteamiento que hacía nuestra colega Adriana Núñez al comienzo. Si por alguna razón llegan a inhabilitar a Edmundo González, a último momento lo sacan de la tarjeta electoral por cualquier razón que puede pasar, como ocurrió con Corina Lloris, ¿cuál es la carta escondida que tiene la oposición para responder? Esa es una decisión que va a tomar la plataforma unitaria conjuntamente con María Corina Machado. Y estoy seguro que van a nombrar, si ese fuese el escenario, algo que realmente tiene un costo político muy alto para Maduro, porque ha sido un candidato que además ha sido validado ya por sus propios aliados como el presidente Petro Colombia y como Lula da Silva en Brasil. Seguro van a escoger otro independiente, porque definitivamente aquí el compromiso está con un nuevo liderazgo donde presenta unos valores que hoy ese pueblo está buscando. Y por lo tanto, yo creo que esa decisión, si se llegase a dar, va a tornarse en términos de un nuevo candidato que permita reunir estas condiciones para poder... ¿Entre los que ya están inscritos? No, porque puede ser cualquiera. O sea, puede ser alguien que no esté, por supuesto, ahorita en este momento en la tarjeta electoral. Sí. Bueno, se pasó muy rápido el programa. Llegamos a la parte final de Foro de La Voz de América con el análisis y la opinión sobre las elecciones en Venezuela. Conclusiones de este proceso, Corina. Sobre todo tenemos que seguir adelante en la campaña. Nosotros no podemos dejar un solo espacio libre sin seguir promoviendo la candidatura de Edmundo. Segundo, tenemos que acudir a votar. Tercero, tenemos que defender el voto. Y recordar que estar unidos no significa que seamos idénticos. Tendremos diferencias de visiones, diferencias de posiciones, pero que nosotros en este momento, la clave de nuestro éxito es mantenernos en unidad. Muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias, David, por esta oportunidad de llevar un mensaje afuera del límite de Venezuela y que nos acompañen en este momento tan crucial para el país.
No, muchas gracias a usted, Corina, por conectarse con nosotros. Antonio, conclusiones sobre este proceso electoral en Venezuela. Es un proceso que se vive día a día. Hay que tener mucha coraje y sabiduría, confianza en el liderazgo que está conduciendo esta lucha. Yo creo que hay que darle toda la confianza a María Corina Machado y al mundo en términos de la conducción de esto, porque nos está llevando a un buen puerto. Yo creo que al final vamos a lograrlo y vamos a tener en Venezuela nuevamente la democracia y vamos a reencontrarnos los venezolanos nuevamente en el país. David, conclusiones finales. Pensar cómo estaba Venezuela hace 15 meses. Desahuciada, desmotivada, desesperanzada, un gobierno interino que se había desmantelado públicamente, la oposición fragmentada y huérfana de liderazgo, y cómo estamos hoy. Cohesionados, la gente esperanzada, optimista, la gente movilizada, un liderazgo claro en María Corina y acercándonos a la transición. Viene la última milla, hay que asumirlo con seriedad, con responsabilidad, sin triunfalismo, para derrotar al régimen e iniciar una transición a la democracia en Venezuela. Elecciones, como lo dices, en la última milla en Venezuela. A todos ustedes, a Corina, a Antonio, a David, muchísimas gracias y nos encontramos la próxima semana con más Foro de La Voz de América.